El criminalista nocturno. En el año 2014, un control de carretera en el condado de Smith, en Mississippi, Estados Unidos, dio a conocer un caso sumamente impactante. El olor proveniente de una camioneta despertó el interés de la policía. Al solicitar la documentación del sujeto, el oficial se pudo percatar de que aquel hombre se encontraba nervioso y se le veía desorientado. El olor a putrefacción invadía el vehículo. Al revisar la información, arrojó que se trataba de Timothy Jones Jr., de 37 años de edad. Además, se dieron cuenta de que el sujeto tenía 5 hijos. Sin embargo, no había nadie al interior, solo algunas prendas. Se le cuestionó sobre sus hijos, pero aquel hombre negó tener alguno. Y posteriormente dijo que solo tenía 3, pero que se encontraban en su casa en Carolina del Sur. Aquello alertó al oficial, pues se preguntó por qué un hombre negaría a sus hijos. Así que lo detuvo por un momento. Este caso, sin duda, es muy devastador. Dadas las circunstancias del hecho, los protagonistas de esta historia, una pareja divorciada con 5 hijos, cuyas edades no rebasaban los 9 años de edad. Se trataba de Timothy Jones Jr. y Amber Kaiser, quienes luego de estar casados, tuvieron a 5 hijos: Mara, Elías, Nathan, Gabriel y Abigail. Todos ellos vivían en Lexington, Carolina del Sur. Cuando Amber conoció a Timothy, se sintió atraída por él. Cuenta que su comportamiento y su fe, además de su inteligencia, la atrajeron inmediatamente. Así que comenzaron a salir. Ellos aún eran adolescentes cuando se conocieron y se casaron muy jóvenes. Tim asistía a la escuela en Mississippi y Amber se dedicaba al hogar. Desde pequeño, Tim vio cómo la salud mental de su madre se iba deteriorando, ya que padecía esquizofrenia. Finalmente requería atención las 24 horas. Cuando era niño, su madre se fue de casa para dedicarse a ofrecer servicios íntimos. Su familia no le dijo que ella estaba enferma, simplemente que se había ido lejos y lo había abandonado. Su padre, Jones Sr., que en ese entonces tenía 20 años, se mudó con su hijo a la casa de su madre, donde el niño estuvo expuesto a un mundo de violencia doméstica, el consumo de sustancias y el alcohol. A pesar de la vida tan difícil que llevó, Tim parecía tener un don, pues era muy hábil con los números. Decodificaba problemas matemáticos con facilidad, armaba y desarmaba en su totalidad una computadora, haciéndola más rápida. Parecía que entendía a la perfección cómo funcionaba una máquina. Pero todo cambió cuando Tim entró a la adolescencia, ya que empezó a escuchar voces cuando apenas tenía 10 años. Y solo 2 años después, ya en la secundaria, comenzó en el mundo de las drogas y a beber en exceso. A los 15 años, sufrió una lesión cerebral traumática en un accidente automovilístico, misma que lo dejó con un cerebro roto. Una parte de su cráneo se hundió y afectó el lóbulo frontal, el área del cerebro que controla los impulsos y que en diversos estudios es la responsable de la psicopatía. Luego de eso, su comportamiento se volvió errático y testarudo, además de que era bastante celoso con su padre, ya que sentía que cualquiera que tuviera una relación con él le quitaba la atención de su progenitor. Así que con el tiempo sintió que su padre no lo amaba. Terminó pensando que éste lo dejaría y terminaría como su madre. A pesar de seguir creciendo y aumentar su inteligencia, parecía que su estructura emocional se quedaba estancada, ya que se comportaba como un niño. Carecía de sentido común y de empatía. Cuando terminó la secundaria, tuvo la ilusión de formar parte de la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos. Así que tuvo la oportunidad de estudiar ahí, ya que era muy brillante, pero tenía un problema. Carecía de talento atlético y disciplina, por lo que solo duró unas pocas semanas en el campo de entrenamiento, ya que se menciona que muchas veces lo encontraban llorando debido a que se frustraba de no poder resistir como los demás, por lo que entró en depresión y luego de hacerse un examen se dieron cuenta que consumía drogas, así que lo expulsaron ya en el año 2000.
Comenzó a relacionarse con personas que tenían vicios. Un día apareció la policía y lo encontraron en posesión de sustancias ilícitas y fue sorprendido escribiendo cheques a nombre de su padre, por lo cual la policía le dijo al padre de Jones que tenía que presentar cargos en contra de su hijo, ya que si no lo hacía, él estaría bajo arresto. En 2001, Jones fue enviado a un campo de trabajo en la prisión del estado de Illinois durante un año. Al salir se le veía como un hombre diferente, ya que había encontrado la religión y en ella la forma correcta de vivir su vida. Incluso memorizó gran parte de ella y quería vivir literalmente como venía en los escritos. Jones conoció a la madre de sus hijos, Amber, mientras trabajaban juntos en un parque de atracciones en Chicago. Luego de conocerse por algún tiempo, en el año 2004, la invitó a su iglesia pentecostal y después de unas cuantas semanas decidieron casarse, ya que en la iglesia se esperaba que las parejas se casaran de inmediato. Para ese entonces, ella tenía 19 años y él tenía 22. Pronto Amber se dio cuenta de que la iglesia era estricta. A las mujeres no se les permitía cortarse el cabello, no podían usar pantalones, maquillaje ni joyas. Y Tim creía que la mujer debía ser sujeta a su esposo, debía ser fructífera y multiplicarse, por lo que debía siempre escucharlo y someterse a él. Tim era bastante religioso, se entregaba a la iglesia al 100% y muchas personas le decían que no debía tomar todo en la Biblia, literalmente. La joven pareja pronto tuvo 3 hijos, Mera, Elías y Natán, todos ellos con un año de diferencia. Luego de ver que era una familia más grande, se mudaron a Mississippi, donde Jones finalmente se graduó en la Universidad Estatal de ese estado, con un título en Ciencias de la Computación e Ingeniería, con los más altos honores. Todo esto lo hizo mientras estaba casado, ya con hijos y trabajando en diferentes lugares. Su familia no podría estar más orgullosa. Tim en verdad era un genio destacable. Su futuro era bastante prometedor. Todo iba en la dirección correcta y le estaba yendo de maravilla. Es así que consiguió un trabajo como fabricante de chips de computadora en Intel. Para Amber, esta era la oportunidad de la familia de una vida mejor. Después de vivir en una vivienda para estudiantes en el estado de Mississippi, podrían criar a los 3 hijos en una casa más grande, además de que pensaron en contratar una niñera. Pero lamentablemente no fue así, ya que Jones eligió comprar un remolque destartalado en un camino de tierra de Red Bank, porque tenía la ilusión de vivir en una granja, así que compró animales para criarlos. Amber se quedó en casa con los niños y los animales. Era una zona aislada y no tenía coche ni sabía conducir. Ya para el 2012 la pareja agregó 2 hijos más. Los problemas empezaron a surgir, ya que Tim dudaba de la paternidad de su última hija Abigail, además de que él quería que su esposa educara a sus hijos. Pero Amber apenas tenía la secundaria. Comenzó a sentirse alejada del mundo. No tenía familia cerca y la familia de Jones estaba en Mississippi. Ella sentía que era menos que su esposo, ya que él era un hombre inteligente y preparado. Los problemas se intensificaron cuando Tim comenzó a celar a su esposa con un vecino, ya que él afirmaba que ella tenía una aventura con él. El matrimonio se vino abajo y pensaron en el divorcio. Sin embargo, Jones no quería que Amber fuera parte de la vida de los niños, así que visitó a una terapeuta y le pidió que escribiera una declaración jurada para su abogado de divorcios, indicando que Jones estaba en condiciones de criar a los niños solo. Amber no sabía qué hacer en esos momentos, ni siquiera tenía abogado, y luego de que entraron en un juicio, decidió que lo mejor para ellos era dejarlos al cuidado de su padre, ya que ella no tenía nada que ofrecer a sus hijos. No tenía trabajo ni estudios, así que Jones recibió la custodia principal como el único proveedor financiero, mientras que a ella se le concedieron visitas regulares, así que Amber dejó a su esposo e hijos y se fue. Mentalmente Jones estaba perdiendo el control, se encontraba angustiado por su matrimonio fallido, empezó a consumir drogas y a beber de nuevo, estaba luchando con las voces en su cabeza, comenzó a enojarse sin razón y por cosas pequeñas. Incluso Amber mencionó que una vez la golpeó y le escupió frente a sus hijos hasta dejarla inconsciente. Al no poder con el trabajo y el hogar, decidió contratar un servicio de niñeras. A pesar de que se encontraba mal, las 2 primeras niñeras mencionaron que su hogar estaba impecable, que era un hombre dedicado y atento con sus hijos y que se desvivía por ellos. Luego cambió de servicio y contrató a Crystal Valentine, de 17 años, quien tenía una hija pequeña.
La niñera pronto se convirtió en su amante y él la trató de introducir a su religión. Insistió en que Valentine adoptaría las costumbres de su iglesia, usar vestidos largos, dejarse crecer el cabello y estar subordinada a él. Ella no lo permitió, así que su relación se fue deteriorando. En su declaración, ella mencionó que Tim golpeaba muy fuerte a sus hijos, que los hacía pararse de puntillas por horas, ya que creía que los castigos eran la medicina para sus cuerpos enfermos. Mencionó que lo dejó cuando lo sorprendió tratando de golpear a su pequeña hija. Después de que Valentine se fue, contrató a otra niñera llamada Joy Lorick. Esta fue percatándose del cambio tan radical de Tim, ya que su casa móvil estaba llena de basura y ropa sucia por todo el piso. Incluso había cucarachas, además de que con el pasar de los días se hacía más violento. Castigaba a sus hijos todos los días e incluso adquirió el hábito de alimentar a los niños con avena durante todo el día. No comían más que una sola vez. En agosto de 2014, la niñera Lorick llamó al Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur para informar lo que estaba pasando en la casa de Tim Jones. Les dijo sobre la falta de alimentos y el abuso físico que ejercía su padre sobre los pobres niños. Era tanto el maltrato que incluso los maestros de la escuela primaria a la que acudían los hijos mayores ya habían notificado a la agencia sobre el abuso físico meses antes, y la agencia ya le había pedido a Jones que hiciera una promesa por escrito de que nunca volvería a maltratar o a golpear a sus hijos, ya que muchas veces llegaban con moretones. Al preguntarles quién los había lastimado, ellos decían que su padre los golpeaba, que incluso los tomaba por el cuello y los azotaba en la pared. Así que llegó la tarde del jueves 28 de agosto de 2014. Timothy Jones recoge a sus 3 hijos mayores de la escuela primaria, Sexagota, y recoge a sus 2 hijos menores, quienes se encontraban con la niñera Christina Elke. A eso de las 7 de la noche, Timothy se enoja por algunos enchufes rotos en la casa móvil de la familia. Entonces va con su hijo Nathan de 6 años y le pregunta por qué están rotos. Él responde que no sabe y lo golpea. Así que su padre obliga al niño a hacer 100 abdominales, 100 flexiones y 100 sentadillas. Mientras el niño estaba siendo castigado, la exesposa de Timothy, Amber, le llamó para hablar con sus hijos. Dichas llamadas fueron registradas a las 7, 7:02, 7:05 y 7:09, hasta que al final contestó a las 7:10. Durante la llamada, Nathan le dijo a su madre que su padre lo había castigado por los enchufes. Le dijo que había sido un accidente, y en esos momentos el padre enfurecido le cuelga, no sin antes decirle que deje de proteger al niño. Luego de unos minutos, Nathan es enviado a la cama. Los registros obtenidos del celular de Jones mostraron que luego de que le colgó a su exesposa, esta le intentó llamar en 8 ocasiones más. A las 8:30, los registros muestran que buscó en YouTube una escena explícita de la película American History X. Cabe aclarar que esto lo hizo una vez que ya sabía que su hijo estaba sin funciones vitales. Alrededor de la 1 de la madrugada, Jones lleva a Mara, de 8 años, a una tienda de conveniencia local para comprar 10 paquetes de cigarros. Al regresar a casa, tomó con sus manos a su hija Mara y la empieza a asfixiar. Posteriormente va por su hijo Elías de 7 años y hace exactamente lo mismo. Luego de eso, se quitó el cinturón y fue con Gabriel de 2 años y Abigail de 1 año. Colocó el cinturón alrededor de sus cuellos y jaló hasta que dejaron de respirar. Al ver que ninguno se movía, tomó las sábanas y mantas de sus camas y los envolvió por separado. Después los colocó en el asiento trasero de su camioneta, Sub Cadillac Escalade. El viernes 29 de agosto, el padre de Jones lo llamó a eso de las 7:43 de la mañana, pero no respondió. A las 9:36 la niñera Elke lo llama. En un segundo intento responde. Al contestar, esta le mencionó si va a dejar a los niños más pequeños a la guardería y le dice que no se preocupe, que los llevará la semana siguiente, afirmando que salió y que los pequeños regresarán hasta el martes. Durante la mañana condujo de un lugar a otro, entre las 12 y las 2 de la tarde. Pasó buscando en internet algunas drogas fuera del estado. A las 2:17
Jones estaba cerca de Alabama. Su abuela Roberta Thornsberry lo llama en varias ocasiones, pero no le contesta y continúa enviándole mensajes durante todo el día, un total de 23 veces. Entre las 3 y las 5 de la tarde, Jones busca en línea tiendas de tabaco en Alabama y Mississippi y sitios para acampar en Carolina del Sur. A las 8:04 de la noche, se registra su ubicación en Lithium Springs, Georgia, para posteriormente ser registrada en Washington, Georgia, a las 10:29 de la noche. Al siguiente día, 30 de agosto, su abuela insiste con los mensajes, pero no le responde y le pregunta por qué no atiende sus llamadas. La ubicación del teléfono se encuentra en Red Bank, Nueva Jersey. Al día siguiente, 31 de agosto, 10:08 de la mañana, Jones busca por internet tiendas de campaña y campamentos de vehículos recreativos en Carolina del Sur, vertederos de Carolina del Sur, vertederos del condado de Lexington y servicios para animales, además de 2 canciones. A las 4:54 de la tarde, la niñera le manda mensaje para recordarle que traiga pañales cuando deje a Gabriel y Abigail el martes. Luego de 1 hora le responde que se fue de Carolina del Sur con los niños para empezar de nuevo y le pide que limpie su casa móvil. A cambio, ella puede tomar lo que quiera de las cosas que dejó atrás. Finalmente, su expareja lo llamó a las 7 de la tarde, pero no contestó. El 1 de septiembre se encuentra en Athens, Georgia, y en otras ciudades cercanas, dando vueltas de un lugar a otro. A la mañana siguiente, a las 10:35, busca por internet cuerpo en vertedero, quema de ácido muriático, acampar cerca de Columbia, que significa que no hay leyes de extradición, y enfrentando problemas legales. ¿A dónde debo correr? Su ubicación se encuentra esta vez en Carolina del Sur. Durante el transcurso del día, recibió mensajes de texto por parte de la niñera para informarle que ya había limpiado el lugar. Después, el jefe de Jones en Intel le envió un mensaje para preguntarle si se iba a presentar al trabajo. A eso de las 6 de la tarde, Amber le marcó, pero no le contestó. A la mañana del día 3 de septiembre, un compañero del trabajo le marcó en 2 ocasiones sin tener respuesta. Posteriormente se logró captar a Tim Jones en una cadena comercial muy conocida. El video de vigilancia muestra a Jones comprando una sierra, ácido muriático, bolsas de basura, un balde de 19 litros y unas gafas. A las 3:37 de la madrugada, buscó en internet los niños desaparecidos de Tim Jones. Esta vez la ubicación es registrada en Charleston, Carolina del Sur. A las 6:33 del 4 de septiembre, se le ubica en un banco realizando un depósito de un cheque por $3,518.49. Al siguiente día, 5 de septiembre, se rastreó la ubicación y este se encontraba en Louisville, Georgia. En todo el día solo se encendió su teléfono una vez. En algún momento de la mañana del 6 de septiembre, Jones coloca los cuerpos en descomposición de sus hijos en bolsas de basura de plástico negro y los deja en un claro, a lo largo de un camino forestal, en una zona rural entre Greenville y Camden, en Alabama, a las 9:14 de la mañana. Los cuerpos habían estado en el asiento trasero del vehículo de Jones desde el día 29 de agosto. Posteriormente, los videos de vigilancia del 6 de septiembre colocan a Jones en una gasolinera en Camden, Alabama, a la 1:06 de la tarde. Ya para las 7 de la tarde de ese mismo día, es detenido en un control de tránsito en el condado de Smith, en Mississippi. Cuando el alguacil Marty Peterson se acercó al vehículo, logró percibir un olor a putrefacción proveniente del interior de la camioneta. Además, notó que la alfombra estaba manchada de cloro, como si hubiesen limpiado recientemente. El alguacil le solicitó su identificación y la matrícula del automóvil. Se pudo percatar que este se encontraba bajo la influencia de las drogas, así que al revisar su información, un resultado del Centro Nacional de Información sobre Delitos del FBI indicó que el sujeto debería viajar desde Lexington con sus 5 hijos. Cuando se le pregunta sobre el paradero de sus hijos, Jones primero dice que no tiene hijos, luego que solo tiene 3 hijos que están en Carolina del Sur, así que le solicitan los números de teléfono de su padre, su abuela y su exesposa para saber si en verdad los niños se encontraban con bien. Luego de las llamadas, inmediatamente fue arrestado. El teniente Presley mencionó que tan pronto como Jones subió a la patrulla, se emocionó y comenzó a decirles a los oficiales lo que les había hecho a los niños. Ahí le relató que había sentido una profunda pena
que se enojó tanto porque uno de sus hijos estaba jugando con el enchufe, así que lo tomó por el cuello y empezó a privarle de la respiración hasta que se desvaneció. Después de comprar, fue con otro de sus hijos, lo tomó por el cuello, pero como sus manos eran más grandes, se quitó el cinturón y lo empezó a asfixiar. En eso entró su hija mayor y lo vio, entonces la agarró e hizo lo mismo, esta vez con sus manos hasta que se puso morada. En otra versión dijo que su hijo estaba jugando con un enchufe eléctrico y en su mente pensó que este estaba tratando de lastimarlo y por eso lo mató. En una grabación de audio se le escucha decir a los investigadores que obligó a su hijo Nathan, de 6 años, a hacer horas de ejercicios físicos después de provocar que se apagaran los enchufes eléctricos de la sala de estar de la familia. Dijo a los investigadores que finalmente envió al niño de 6 años a la cama y cuando lo revisó encontró a su hijo muerto. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, mencionó que asesinó a los niños porque escuchaba voces en su cabeza y creía que sus hijos estaban conspirando contra él, además de que estaba seguro que sus hijos serían más felices en el cielo. Durante sus días de fuga, Jones viajó por el sureste con los cuerpos de sus 5 hijos, bajo mantas en su sub Cadillac Escalade. Finalmente, arrojó sus cuerpos en un bosque remoto en Alabama, antes de ser arrestado por casualidad en una parada de tráfico de rutina en Mississippi. Ya para el 9 de septiembre, luego de tomarle su segunda declaración, afirmó que no lo quería hacer, que el castigo impuesto a su hijo se salió de control, ya que cuando fue a su cuarto, este ya estaba sin vida. Luego de los ejercicios impuestos por él, como no sabía qué hacer, decidió terminar con todos sus hijos. La patóloga Janice Ross mencionó que luego de la necropsia, no pudo establecer con firmeza la causa de la muerte. Sin embargo, mencionó que tal vez el niño se deshidrató después de tanto ejercicio. Cuando se recostó en la cama ya estaba bastante débil, así que su padre no necesitó tanta fuerza para terminar con él. Lo que le cuestionaron a Tim Jones fue ¿por qué no llamó al 911 si él aseguró que se trató de un accidente? En cambio, trató de esconderse y desaparecer a sus hijos. Ese mismo día aceptó llevar a los investigadores al lugar donde había arrojado los cuerpos de sus hijos. Y no fue hasta el siguiente día, 10 de septiembre, que se lograron recuperar los cuerpos de Mera, Elías, Nathan, Gabriel y Abigail. El 11 de septiembre, la evidencia recopilada de la Escalade de Jones se entrega a las autoridades de Carolina del Sur. Entre los artículos registrados se encuentran fotos familiares y prendas de vestir, dibujos hechos por los niños, cartas a los niños escritas por su madre Amber, Biblias, el diploma de Tim Jones de la Universidad Estatal de Mississippi y el pasaporte de Jones. También hay notas escritas a mano, hechas por Tim Jones, que son las listas de cosas que hacer: derretir cuerpos, lijar huesos hasta convertirlos en polvo o pedazos pequeños, quemar cuerpos, y artículos como suministros para acampar, gas y ácido muriático. El 13 de septiembre de 2014, Timothy Jones Jr. ingresa en la institución correccional de Kirkland y se coloca en una celda especial, lejos de la población en general. Desde su encarcelamiento, Jones incluso ha sido visto por profesionales de la salud mental, incluso psiquiatras y psicólogos clínicos, así como forenses. Existe desacuerdo entre los profesionales, ya que algunos afirman que es esquizofrénico, bipolar, que tiene un trastorno esquizoafectivo, un trastorno de la personalidad. Su estado mental en el momento del delito puede que haya empeorado con el uso de sustancias ilícitas, además que la lesión cerebral traumática que sufrió a los 15 años sin duda contribuyó a una psicosis subyacente. Todas las teorías fueron presentadas al jurado durante el juicio. Sin embargo, otros especialistas mencionaron que Tim Jones está bien de sus facultades mentales y que toda la noción de ocultar pruebas, incluso sus hijos, habla de alguien que sabe que ha hecho algo malo, tanto moral como legalmente, agregando que los temas de búsqueda en internet hablaban de que sabía exactamente lo que hacía y qué debía hacer. Jones se derrumbó bajo el estrés de un matrimonio roto y las exigencias de cuidar a 5 niños pequeños. Además que según sus declaraciones, el detonante de dichos actos fue la infidelidad de su esposa con su vecino en ese entonces, Shaw Kisser.
quien actualmente es su esposo, aunque ella en el juicio argumentó que jamás cometió adulterio en contra de su esposo, ya que la relación entre ellos se dio luego de que ya estaba divorciada. El juicio fue llevado a cabo a finales de mayo del 2019. Fueron semanas intensas de testimonios y evidencias presentadas en contra de Timothy Jones. El crimen ocupa el primer lugar de los peores asesinatos jamás ocurridos en el estado de Carolina del Sur. Las últimas palabras de su hija Mara fueron: "Papi, te quiero mucho". Cuando la policía allanó la casa después del crimen, vieron el juguete favorito de Nathan hecho pedazos, un muñeco de la película Toy Story. Al parecer, el más castigado era él, y dentro de todos los testimonios coincidieron en algo: ellos amaban a su padre. El 13 de junio del 2019, luego de 2 horas de deliberación, fue sentenciado a muerte. Actualmente se encuentra en una celda individual en la correccional de Kirkland y lleva puesto un mameluco verde que lo identifica como uno de los sentenciados a muerte. Un caso desastroso que acabó con la vida de niños inocentes debido a problemas matrimoniales. Tanto el padre como la madre cometieron errores que jamás podrán enmendar. No olvides suscribirte al canal. Cada semana son presentados casos como estos que nos abren un panorama de lo que realmente puede hacer el ser humano. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.